es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Bienvenidos amigos, amigas, niños, niñas, a un encuentro más. Encuentro en el que queremos conocer lo que Dios nos dice en esta mañana. Iniciemos orando para comunicarnos con Dios. Querido Padre, gracias te damos porque cada mañana renuevas tus misericordias. Gracias porque podemos abrir tu palabra y en esta hora tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. En algún momento de la historia de nuestras vidas, quizás nos hayamos sentido rechazados por algún sector de la sociedad. Porque quizás padecíamos alguna enfermedad, alguna dificultad en nuestro cuerpo, una deficiencia. Quizás por nuestra forma de pensar hayamos sido despreciados, marginados, hechos a un lado, puestos a la vera del camino, donde nuestra voz haya sido acallada. Sí. La condición de las personas con alguna dificultad ha sido la marginación, el desprecio. Y es que dentro de la cultura hebrea se tenía como regla general de que los pobres no tenían derecho ni a la misericordia ni a la salvación. Entre estos pobres, habían ciegos, leprosos, enfermos, llenos de dolor, de angustia, quizás con un alto grado de depresión. Y entre estos había un personaje que había llamado la atención poderosamente a uno de los discípulos de Jesús, a Marcos. Y él describe el nombre de uno de estos ciegos, que eran despreciados de la sociedad. Los ciegos eran un sector de la sociedad que eran despreciados. En su nación, ellos no tenían ni voz ni voto. Además, no tenían derecho ni siquiera a adorar en el templo. No lo tenían. No se les permitía entrar en el templo a adorar a Dios. ¿Algún momento en tu vida, de tu corta existencia, o de tu larga existencia, te sentiste así? Donde un grupito limita tu libertad, donde la sociedad en general te rechaza por tu forma de pensar, por tu forma de expresarte, porque eres de otro color de piel. Sí, esa es la condición de la mayoría de personas que se encuentran con Jesús.
que tienen una experiencia personal con Jesús. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. En el libro de Mateo vamos a leer esa parte de la historia de la vida de Jesús, en la que tiene un encuentro muy especial con dos ciegos. Y Marcos resalta el nombre de uno de ellos. Que dicho sea de paso, su nombre significa el hijo del desprecio. El hijo del desprecio. Mateo capítulo 20, versículos 28 en adelante. Capítulo 20, versos 28 en adelante del libro de Mateo. Estamos estudiando los evangelios. Dice así. Al salir ellos de Jericó, le seguía gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús iba rodeado de un séquito de personas, una gran muchedumbre. Y cuando escucharon el alboroto, preguntaron: ¿qué está pasando? Y alguien les da la noticia: pasa Jesús de Nazaret. Y quizás no ignoraban mucho sobre Jesús, habían escuchado algo y aguardaban la esperanza de algún día encontrarse con el Maestro. Y allí estaban ellos, mendigando. Y cuando escuchan que pasaba Jesús, ellos no pierden el tiempo y comienzan a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Inmediatamente, la gente que estaba con Jesús empezó a quererlos hacer callar. Le decían que se calle, que no hable. Querían invisibilizar nuevamente la voz de los ciegos, porque pensaban quizás que ellos no tenían derecho a acercarse a Jesús. Tal vez Jesús, viendo esta acción, Jesús se detiene. La gente, con admiración, a la expectativa de ver qué es lo que va a hacer Jesús, se detiene y manda a llamarlos. Me imagino la sorpresa de ellos, de estos ciegos, y de forma especial la de Bartimeo, cuando la misma gente que trataba de hacerlos callar le dicen: ya, calla, levántate, Jesús te llama. Jesús te llama. Oh, queridos amigos, en el momento más oscuro y más difícil de nuestras vidas, donde nadie nos brinda ayuda, donde hemos sido rechazados, despreciados, donde nuestra voz ha sido invisibilizada, Jesús se ha detenido para preguntarnos, así como a Bartimeo y a su compañero: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo y su compañero le dicen que recobremos la vista. Jesús tuvo compasión de ellos y los tocó. Además, les dice: vete, tu fe te ha salvado. Ellos inmediatamente reciben la vista, empiezan a seguirle. Y sí, la mayor parte de personas que seguían a Jesús era gente rota, gente despreciada por los líderes religiosos de la época.
Me imagino la emoción que hubieron sentido Bartimeo y su compañero. Y empezaron a dar gloria a Dios aun quienes estaban rodeando a Jesús. Y claro, los ciegos más emocionados también por ese milagro que recibieron en sus vidas. Es que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, cuando tenemos una experiencia personal con Él, cara a cara, Él no nos rechaza. Jamás vamos a salir chasqueados cuando nos encontramos con Jesús. Porque Él personalmente se detiene para preguntarnos, ¿qué quieres que haga por ti? Está a nuestro lado para tocarnos, para darnos ánimo, para inspirarnos confianza. Cuando somos rechazados por el resto de la sociedad, o por algún sector de la sociedad, por el liderazgo en la iglesia, entonces Jesús tiene compasión de nosotros. Él sí está presto para salvarnos, para ayudarnos, para socorrernos. Y nadie que se ha acercado a Jesús ha salido chasqueado. Insisto en esto. Nadie que se ha acercado a Jesús ha salido chasqueado. Sigue diciendo el texto bíblico. Sigue diciendo el texto bíblico. Deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Cuán agradecidos estaban. Y Marcos describe el nombre. Vamos al libro de Marcos, el capítulo 10. El capítulo 10, el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, el hijo de Timeo. Y habíamos mencionado que Bartimeo significa el hijo del desprecio. Bar en hebreo es hijo, Timaus quiere decir desprecio. Y de ahí su nombre Bartimeo, el hijo del desprecio. Posiblemente la familia de Bartimeo era una familia notoria, de alta notoriedad, posiblemente rica, tal vez, no da esos detalles la Biblia, pero aún de su propia familia, Bartimeo fue rechazado. Para que haya estado a la vera del camino, a la salida de Jericó, mendigando, y cuando escucha la voz de Jesús, deja su capa donde posiblemente guardaba lo que mendigaba, y corre tal vez ayudado por la gente a encontrarse con Jesús. Y sí, querido amigo, querida amiga, querido niño, niña, jovencita, cuando te sientas rechazado por las personas, cuando tu voz sea invisibilizada, hay alguien que se va a detener para preguntarte qué quieres que haga por ti. Jesús no te va a rechazar nunca. Y es impresionante cómo los mejores y más sorprendentes encuentros que la gente tenía con Jesús eran en sus propias casas, en el camino,
en los vallados y no en el templo. Gran parte de la historia de nuestras propias vidas, los encuentros con Jesús no los hemos tenido en el templo o en la iglesia. Los encuentros que hemos tenido con Jesús han sido en nuestra propia casa o en algún lugar, pero no en la iglesia, no en el templo. Quizás haya habido alguien que se encontró con Jesús en la iglesia, pero es más sobresaliente cuando tú y yo nos encontramos con Jesús en nuestra casa, en nuestro hogar, o allí en el lugar donde nos encontremos, donde nuestra vida está siendo hecha pedazos. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Y recuerda que Jesús estará allí para escucharte, para tenderte la mano. Y hay otra lección también que aprendemos de esta historia. Aun cuando la gente trate de acallarte, aun cuando la gente trate de alejarte de Jesús, grita, clama con mayor fuerza: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se va a detener para atender a tu pedido. Bendiciones, bendiciones. Nos encontramos en una nueva experiencia, en un nuevo programa el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Oramos. Querido Padre, gracias. Gracias porque tú nos muestras que no nos abandonas, que no nos rechazas, Señor, a pesar de que la sociedad, los líderes, nos invisibilicen, donde nosotros no tengamos voz ni voto, tú estás allí, Señor, para tendernos la mano y preguntarnos: ¿qué quieres que haga por ti? Gracias, Señor, por tus misericordias. Perdona nuestros pecados. Bendice a cada niño, a cada niña, a cada padre de familia, a cada madre de familia que quizás se encontró en esta situación, despreciada por la sociedad, por su propia familia. Pero has estado tú allí para tender la mano. Bendícelos, Señor. Fortalécelos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te espero el día de mañana para una experiencia más. Hasta pronto.